¿Quién ha traído su Biblia? Levanta tu Biblia. Amén. O si la tienes en el móvil, levanta tu móvil. Amén. Y dice: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Amén. Aleluya. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que se titula Hágase tu voluntad. Amén. Debemos hacer no nuestra propia voluntad, sino desear en todo hacer la voluntad de Dios. Él nos ha creado ¿para qué? Para que hagamos su voluntad. Él nos ha creado para que vivamos para sus propósitos. No existes para vivir para ti mismo. Aunque pueda parecer que no es mi vida, según la palabra de Dios, hay un propósito para cada persona que nace en este mundo. Entonces, hasta que no sepas cuál es tu propósito en la vida, solamente sobrevivirás. Si quieres vivir por completo, en todo, necesitas saber cuál es tu propósito. Y el único que sabe cuál es tu propósito en esta tierra es tu Creador. Amén. Él te ha creado con un propósito. Luego, após la caída de Adán y Eva, sabemos la historia, ¿no? En el jardín de Edén, Adán y Eva desobedecieron las instrucciones de Dios. Dios, como nos ama tanto, Él ideó un plan para rescatar a la humanidad. Ellos habían pecado, se quedaron separados de Dios, pero enseguida Dios no quiso que ellos se quedaran igual. Dios no quiso que ellos se quedaran en aquellas condiciones, sino que Dios ideó un plan para restaurar a la humanidad. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si alguien lo tiene y quiere leer para nosotros. Si te quieres sentar, te puedes sentar. Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. ¿Alguien la ha encontrado y quiere leer para nosotros? Amén. Génesis 3:15, sí, puede ser. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Amén. Entonces, Dios aquí, Él estaba diciendo que pondría hostilidad entre Satanás y la mujer. Sabemos que la Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no. Amén. La misma mujer que Satanás usó para destruir a la humanidad, Dios dijo que era a través de la mujer que Él restauraría la humanidad. Que de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a Satanás, amén, y Satanás le heriría el talón. ¿Qué significa eso? Está hablando de la muerte de cruz. Amén. Jesús restauraría nuestra autoridad, nuestra comunión con Dios, pero al mismo tiempo derrotaría a Satanás en la cruz. Este fue el plan de Dios y fue eso lo que ocurrió. Amén. La señal que da veracidad de que Cristo es el Mesías o es el Señor que Dios había prometido que vendría a través de la mujer,
es el nacimiento virginal. Él nació de una virgen. Esta es la señal de que Cristo es aquel que vendría. Aunque nosotros escuchamos mucho predicar, que se enseña, ¿no?, que la salvación está en la cruz, amén. Apuntamos todo a la cruz, que es verdad, amén, porque Cristo murió en la cruz y a través de su muerte en la cruz fuimos salvos, pero lo que realmente apunta que Cristo es aquel que vendría de parte de Dios no fue la cruz, porque muchos murieron en la cruz. Los criminales eran crucificados, pero no hay un hombre siquiera al margen de Jesús que haya nacido de una virgen. Él es el único. Y fue eso lo que profetizó Isaías. Amén. Abramos, por favor, allí en abre tu Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, el versículo 36. ¿Alguien lo tiene y quiere leer? Lucas 1, 36. Hoy os voy a poner a trabajar. Amén. Así me ayudáis. Lucas 1, 36, ¿qué dice? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Padre dice así: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Amén. Amén. Estaban anunciando, el ángel estaba anunciando que Elizabeth, la prima de María, que antes era estéril, que estaba embarazada. Ella no podía dar a luz, pero ella estaba embarazada de alguien que todos conocemos, que es Juan Bautista. Amén. Y Juan el Bautista venía para preparar el camino para el Señor. Entonces, ahí mismo en Lucas capítulo 1, el versículo 26, hay algo que sucedió. Dice: cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel. Amén. No soy yo, amén, es mi primo. Amén. Envió al ángel Gabriel, ¿para qué? Para anunciar que Elizabeth estaba embarazada, que ella en su momento de embarazo, ella necesitaba estar al lado de su prima, que era alguien que le ayudaría. Y más dice, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. El versículo 30 dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y dice: ¿pero cómo podrá suceder eso?, le preguntó María al ángel. Soy virgen.
El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿No? Y luego, además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Y el 37 dice: pues nada es imposible para Dios. El 38, María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. María era una mujer que estaba comprometida con José. Y en aquel entonces, si una mujer, ¿vale?, estuviera embarazada antes de estar casada, ella sería apedreada. De acuerdo con la ley de Moisés, María merecía la muerte. Ella sería apedreada hasta la muerte. Pero María le dijo al Señor: Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. María estaba comprometida para casarse. Y vosotros ya sabéis cuál es la historia, ¿no? De repente, ella le aparece a José, antes de estar casada, y le dice: mira, estoy embarazada. Pero José, como era un buen hombre, dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo no quiero que tú seas avergonzada ante la sociedad, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es romper el compromiso. Así no eres avergonzada ante tu familia y ni eres avergonzada ante mi familia, ¿vale? Rompemos el compromiso y luego pues ya se verá lo que pasará. Pero Dios, como es tan bueno, y Él ya tenía un plan, porque Dios no lo hizo antes. Él esperaba la colaboración de María. Dios, Él no forza a nadie, o no fuerza a nadie a hacer nada. Él le anunció a María cuál era su plan. Ella dijo: yo colaboro contigo, Señor. María podría haber dicho: no, Señor, me estás poniendo en una situación muy complicada, yo prefiero hacer mi vida, ¿vale? Búscate a otra, que yo no quiero pasar por eso. Pero ella dijo: no, Señor, si esa es tu voluntad, es para la salvación de la humanidad, yo solo necesito saber una cosa: ¿cómo se hará eso? Es lo único. Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo hará la obra. En tu vida no necesitas nada más. Solo necesitas saber que el Espíritu Santo está contigo y Él hará la obra. A lo mejor Dios te ha dado una promesa y a tus ojos lo ves algo muy complicado, algo muy difícil. Pero Señor, ¿cómo se hará eso? Humanamente hablando, era imposible, sin estar casada, que María estuviera embarazada. Lo mismo le pasó a Elizabeth. Ya tenía una cierta edad. Amén. Y era estéril, además. ¿Cómo es que iba a suceder? Amén. Pero con Dios nada es imposible. Amén. Dile a tu hermano: con Dios nada es imposible. Mírale a los ojos y dile: hermano o hermana, con Dios nada es imposible. Amén. Amén. Entonces, Jesús pasó por la misma situación. Amén.
Jesús creció y cuando ya a la edad de 30 años, Él empezó su ministerio. Fue bautizado con el Espíritu Santo, empezó a predicar, que era para eso que Él había nacido. Amén. Él nació con ese propósito y Él ya sabía cuál sería su final. En oración, en el jardín de Getsemaní, uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Porque Él estaba viendo que su final ya estaba llegando. Él tenía que pasar por la cruz, por ti y por mí. Entonces Él fue a orar al Señor. Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí. Si es posible, si hay otra manera que no sea ir a la cruz, hazlo, por favor. Pero Él dijo: que no se haga mi voluntad, más la tuya. Ahí en Lucas 22, 42, Lucas capítulo 22, el versículo, vamos a leer del 39 al 42. ¿Alguien me quiere ayudar? Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿42 también? Sí, hasta el 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús hizo la misma oración. Él estaba viendo la cruz y fue un momento muy tenso para Él. Amén. Porque no nos imaginamos. Según la historia dice que la muerte de cruz era la muerte más cruel de la que se podía morir. Al margen del dolor, amén, porque estar colgado allí dice que te traba la respiración y le fueron perforadas las venas principales. Amén. Y no solamente eso. Cuando nos muestran la muerte de Jesús en la cruz, nos enseñan que Él viene tapado, ¿no?, con una toalla o algo cubierto. Pero eran muertos allí en la cruz completamente desnudos. Y era un tipo de muerte que solo pasaban por eso los criminales, los peores de la sociedad. Además, todo el mundo que pasaba les maldecía. Escupían y les maldecían. Y Jesús tuvo que pasar por eso, por ti y por mí. ¿Cuál fue el propósito de eso? Restaurar la autoridad que Adán y Eva tenían al principio y también restaurar nuestra comunión con Dios. Había enemistad entre el cielo y la tierra. Había enemistad entre Dios y el hombre. A raíz de la muerte de Jesús en la cruz, hoy nos podemos acercar a Él. Hoy podemos orar y Dios puede contestar nuestras oraciones. Pero antes de la muerte de Jesús en la cruz, no había esta restauración. Claro que la gente podía orar, ¿vale? Y Dios contestaba, Dios escuchaba, pero tenía que haber un sacerdote, alguien, y no podía vivir una vida cualquiera. Nos acercábamos a Dios a través de un sacerdote, como dijo Junior, ¿no?, que expiaba por nuestros pecados.
tenían que traer un animal y sacrificarlo para que Dios pudiera aceptar. Entonces, el pecado y la culpa recaía sobre el animal y nosotros nos quedábamos limpios y libres. Pero hoy en día es diferente. ¿Por qué? Porque nuestros pecados recayeron sobre Jesús. Amén. Dice la palabra que Él murió una vez por todos y para siempre. Hoy en día ya no me necesitas. Puedes tú mismo acercarte a Dios y orar. Y Él contestará tu oración. Lo único que yo hago aquí es solo apuntar el camino y decir, mira, el camino es por aquí, se llama Jesús. Amén. Pero si tienes algún problema, te puedes acercar al Señor. Dios te escuchará. Puedes orar, Él te contestará. Amén. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del sacrificio de Jesús. Y para acabar, podemos abrir San Juan capítulo 19. San Juan 19. ¿Alguien lo quiere leer? Del versículo 28 al 30. ¿Alguien lo tiene? San Juan. Amén. 28 a 30, ¿no? Sí. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de No, San Juan capítulo 19, del 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Amén. Entonces Jesús, Él, una vez que estaba en la cruz, Él le dijo, Señor, ya está. Yo hice mi parte. He venido a este mundo, he vivido como tú has requerido de mí. Y en su último momento, como ellos vieron que estaba ya lleno de dolor, entonces le dieron, ahí dice que es vinagre, pero en realidad no es vinagre. Era un tipo de vino que era un vino agrio, ¿vale? Era como el vino más barato que había en aquel entonces. Era un tipo de vino que bebían los pobres, ¿vale? Entonces los soldados eran los que bebían eso. Y además le daban a los que estaban ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque este vino servía como un... ¿Cómo se llama? Un anestésico, ¿vale? Pero le dieron un poco a Jesús y Él no quiso beber del vino. ¿Por qué? Porque Él quería entregar su vida hasta lo último. ¿Amén? Así debemos de ser nosotros. Entonces, Dios, Él tiene un propósito para tu vida. Jesús en todo, Él fue nuestro ejemplo. Él quiere que seamos obedientes a Dios en nuestro propósito, en nuestro llamado.
Y me preguntas, pastor, pero ¿cómo puedo encontrar mi propósito en la vida? Yo no sé cuál es mi propósito. El único que sabe cuál es tu propósito es aquel que te ha creado. Él tiene esa respuesta. Amén. Solo Él tiene esa respuesta. Esto es como, por ejemplo, si tú quieres saber cómo funciona, por ejemplo, un Mercedes-Benz del último modelo, ¿vale? No vayas a la Renault para que te expliquen. Tienes que ir a la Mercedes. Ellos te van a explicar. Imagínate, te compras un Mercedes del último modelo. Amén. Y hay un botón especial que no sabes para qué va. Y no te viene en el manual. Amén. No me llames a mí para explicarte. Tienes que ir a la Mercedes y ellos te explicarán. Amén. Tu propósito está en Dios. Entonces acércate a Él. Búscale. No pierdas un día más. Amén. Seamos como Jesús. En esta mañana voy a pedir que nos pongamos de pie. Amén.